Pues casi que lo presentamos de una manera un poquito informal, pero déjeme decirle nada más medio minuto antes de que tome la palabra. El pastor doctor Amador Valenzuela es el autor de este libro, Todo acerca de Dios. Yo este libro, en una ocasión que se lo obsequié a mi pastor, vio el título y se le hizo raro. Dice, yo no lo iba a leer, pero pues como tú me lo regalaste, pues entonces me puse a leerlo y quedó impresionado con todo lo que habla acerca de Dios en su libro. Más adelante, si nos da tiempo, voy a ponerles un pequeño video de 2 minutos que me hizo favor de mandarme el pastor Amador desde África. Ellos tienen su congregación, su iglesia, Cristo Viene, acá en El Paso, Texas, pero también es parte de un ministerio que están evangelizando en África. Y le decía en la mañana al pastor al pastor Alex, que la iglesia de allá de África está chiquita, digo, comparada con otras, ¿verdad? Porque hay iglesias de 5 millones, de 8 millones, y donde está el pastor Amador es apenas de 1 millón. Y más al ratito les pongo el video para que vean cómo danzan alabando a Cristo. 1 millón de cabecitas morenas ahí. Bien lindo está este video. Más adelante se lo ponemos, pero ahorita vamos a darle la palabra para que en sus palabras nos ayude a entender esta grandeza de nuestro Dios. Ya nos habló el pastor Alex de la soberanía. Vamos a estar expectantes de lo que nos habla el pastor Amador acerca de la grandeza de nuestro Dios. Adelante, pastor. Dios le bendiga y muchas gracias por atender la invitación. Lamento no haber escuchado al pastor Alex. Siempre me gusta escuchar más que hablar y estar aprendiendo constantemente. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy gracias. Bien, ese libro precisamente está en el escritorio en el Palacio Nacional, ahí con el presidente AMLO. Tuve la oportunidad de estar ahí en su oficina y se lo dejé. Espero que lo lea también y no haga lo que pensaba hacer su pastor. La razón de haberlo escrito era precisamente el observar muchos de nuestros compañeros consiervos y consiervas que con atrevimiento, cosa que está muy bien, hablamos de Dios, del Dios de la Biblia, pero cuando alguien nos cuestiona así muy de cerca y en forma directa, oiga, y me puede decir quién y qué es Dios y cuál es el nombre de Dios, a veces como que nos sofoca, ¿no? Porque no lo concientizamos, simplemente nos atrevemos a hablar y eso es excelente. Y es un libro que más que tener cuestiones de intelectualidad, que tampoco está mala intelectualidad, no está peleada, le pedimos al Señor que nos diera un poquito de revelación de su infinita grandeza. Y lo sorprendente viene cuando optamos por el primer capítulo del libro que se titula La soledad de Dios. Hace algunos años precisamente me cuestionaron sobre esto y creo que usted fue el hombre travieso que en California le sugirió que me invitaran cuando iban a celebrar el mes de la Biblia. Alguien les dijo y me hablaron de la estación de radio y me pusieron en el aire y me dice de qué nos hablaría porque van a estar reunida la alianza de pastores. Digo, bueno, hablemos de la soledad de Dios. Y me dijeron, ¿y qué es eso? Dije, pues suena como una cantinflada, pero es que el principio tuvo principio por alguien quien es antes del principio. Y antes que el principio tuviera principio, ese que le puso principio al principio estaba solo. Me parece una cantinflada, pero ya estando presente les explicaré. Y fue una bendición y gracias por haber sugerido, ¿no? Que estuviésemos ahí. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema.
es hablar de Dios, pues es hablar de lo infinito, de lo inagotable y hasta de lo inaccesible. Pero voy a empezar con un pasaje de las Escrituras que es muy común, del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Definitivamente aquí se habla de un principio. Y cuando se habla de un principio, casi siempre nuestra mente natural se va a Adán y a Eva, pero no está hablando de ese principio. Está hablando del principio de todos los principios, porque existen muchos principios y uno de ellos es el de Adán y Eva, precisamente, pero este es el principio de todo principio. En el principio era el Verbo. Lo primero que fue en ese principio de todo principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo que significa que este principio de todo principio, que es el Verbo, aunque se pone un principio, sigue siendo el mismo Dios. No estamos hablando, pues, separando deidades. Los cristianos creemos que Dios es uno y uno es un hombre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a otro pasaje paralelo de Colosenses 1:15 que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay un paralelo en el hablar del principio, de todo principio, y en el hablar del primogénito o lo primero, el prototocos de toda creación. Entonces, aquí hacemos un igual. Entonces, el Evangelio de Juan 1:1 le llama al principio de todo principio Verbo, pero Pablo a los Colosenses le llama a ese mismo principio de todo principio, le llama la imagen del Dios invisible y le llama el primogénito o lo primero de toda creación. Pero se refiere a lo mismo, la imagen del Dios invisible, o sea, ese Dios que es invisible, al que nadie ha visto jamás, ni le verá jamás, por cuanto todavía sigue siendo infinitamente más grande que el universo mismo. ¿Cómo podemos entonces verlo? ¿Qué criatura sería capaz de verlo? Pues a Dios en esa dimensión infinita, incorpórea, inaccesible, invisible, nadie le vio jamás. Y jamás implica todos los tiempos, ¿no? Ni ángeles. Y al decir nadie también es un absoluto. Ni ángeles. Nadie en esta esencia infinita, incorpórea, inaccesible, nadie ha visto jamás a Dios. Pero a ese Dios le plació hacer o crear una imagen de sí mismo, una forma, como dice también el profeta Isaías: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y habla de una forma de Dios, la única forma de Dios, a la que Pablo también le llama, pues, la imagen del Dios invisible o el primogénito de toda creación. Y a lo que Juan dice en el capítulo 1, verso 1, el Verbo de Dios. Es entonces interesante partir desde ahí. Antes que esa imagen, ese verbo se expresara, esa forma de Dios se manifestara, ese primogénito se hiciese pues manifiesto, sencillamente no existe principio. Dios está en un estado de soledad. Entonces, es hablar de Dios antes que hubiese imagen,
antes que hubiese verbo, antes que hubiese el primogénito, antes que hubiesen cielos que expresaran su gloria, antes que hubiese serafines o querubines o ángeles que lo adorasen, antes que hubiese cualquier criatura, antes que hubiese todo un universo que para nosotros resulta demasiado vasto, que ocupase su atención. Antes inclusive, me atrevo a decir, que su mismo trono fuese establecido, porque la Escritura dice que Dios estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, si Dios en su esencia incorpórea, infinita, inaccesible, pues tiene trono. ¿Cuál es el trono? No existía tal cosa. El trono viene a existir después de que existe la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pues antes que no hubiese nada ni nadie, excepto Dios, el único y sabio Dios, el creador y padre y sustentador de todo. ¿Por cuánto tiempo fue esa soledad de Dios? Si cabe llamarle así, que no encuentro otra expresión mejor, no lo sabemos, pero no pecamos en imaginar lo inimaginable. Fue una porción, diríamos, de la eternidad, antes que el que es antes de todo principio le diese principio a todo principio. Una eternidad a la que Dios le interpuso aquí un principio en un momento de esa eternidad. Por otro lado, para ayudarnos un poco de esto, es que a la luz de la Biblia existen dos creaciones, la invisible y la visible, la espiritual y la física. Por eso está escrito, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Y la Biblia establece que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, Dios habitó solo. Antes de haber creado, lo primero que le plació crear, que de acuerdo a las Escrituras, pues es su imagen, es el primogénito, es el verbo, es su forma. ¿Cómo sería la soledad para Dios antes de haber creado? Lo cierto es que Dios, en esa soledad, antes de haber dado principio a todo principio, Dios estaba completo en sí mismo. Dios, en esa soledad, era suficiente en sí mismo. Dios, en esa soledad, estaba satisfecho en sí mismo. Dios, en esa soledad, era igual de perfecto y de completo como después de haber creado. Dios, en esa soledad, no necesitaba de nada ni de nadie. Dios, si en esa soledad no hubiese estado completo, satisfecho, feliz, y no haber necesitado de algo o de alguien, no podría ser Dios. Por lo tanto, podemos deducir que las cosas creadas no añadieron grandeza a Dios. Las cosas creadas no añadieron nada a Dios. Y Dios tampoco creó por necesidad. Él pudiera haberse mantenido en esa soledad y en estado perfecto, completo y satisfecho. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada, que pueda alterar, mudar o cambiar a Dios en lo más mínimo. La Biblia dice que
En Él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay nada absolutamente que lo pueda alterar, ya sea creado o sin crear. Las cosas creadas entonces no le añadieron grandeza a Dios, más bien expresan algo de la grandeza de Dios. Dios, al crear, no sale ganando nada con haber creado las cosas, porque la Escritura dice, por ejemplo, en Isaías 40:17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Pues las cosas creadas, el universo entero, llámense ángeles o querubines o seres humanos, no son necesarias a Dios, aunque lo creado lo alabe, aunque lo creado lo glorifique, aunque lo creado lo reconozca como Dios. Porque uno de los textos de Nehemías 9:5 que dice que Dios, nuestro Dios, es Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso, y que eres alto o vas más allá sobre toda bendición y sobre toda alabanza. Entonces, te alabamos, lo bendecimos, el cielo, la tierra, la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos, pero Dios va más allá, está más allá que toda bendición y que toda alabanza. Por eso el salmista sabiamente dijo, mi bien a ti no aprovecha. El bien que hacemos nos aprovecha a nosotros mismos. A Dios no le aprovecha. Entonces la honra y la gloria que las cosas creadas le brindamos a Dios es asunto manifestativo, pero sustancialmente Dios está mucho más allá. A Dios no le aprovecha en sí nuestra obediencia ni nuestra desobediencia. A quien afecta es a las criaturas tal cosa. El Salmo 16:2 dice, y dijiste, oh alma mía, al Señor, tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha. En Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, en nuestra necesidad, pudiéramos persistir o en nuestra, pues hasta rayaría en la necesidad, más que en nuestra necesidad de curiosear o saber. ¿Por qué entonces creó Dios? Si Él no creó por necesidad, si no creó por obligación, si no creó por coacción, entonces ¿por qué creó Dios? Ese ser infinito, inaccesible, a quien nadie ha visto jamás. Lo que las Sagradas Escrituras revelan es que Él ha actuado según el puro afecto de su voluntad. Si tuviéramos que decir esa expresión que es escritural, en términos llanos, Él creó porque le dio la gana. Lo hizo por amor, es cierto, y lo hizo por gracia. Lo hizo según el dictado de su infinita sabiduría. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
El verso 11 repite una expresión similar, pero con un contenido igual. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, y por eso digo, porque le dio la gana. Él salió fuera de sí mismo y quiso darnos el privilegio de la existencia a las cosas creadas. Bendito sea Él. ¿Cómo podíamos tener algún mérito si ni siquiera existíamos, ¿no? Aunque las cosas creadas resulten para nosotros impresionantes e incontables, todas juntas, no pueden someter al que las creó, al Creador. La Biblia dice en Job 26, 13 y 14, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tuberculosa. Pero todas estas cosas solo son bordes de sus caminos. Es así de grande es nuestro Dios. ¿Quién lo puede comprender? ¿De qué manera Dios puede ser honrado siendo tan grande, tan infinito, o deshonrado por sus criaturas? Puede ser honrado manifestativamente, pero sustancialmente no. Dios sigue siendo Dios y la alabanza no le añade nada a Él. En su carácter como Padre creador y sustentador, tal como ocurre con el Padre en lo natural o como sucede con cualquier gobernante. Debe quedarnos bien claro que Dios sencillamente es único y es incomparable. ¿Quién como tú entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Entonces, solo a través de revelación, más que por investigación, y además una revelación que tendrá que venir de Dios mismo. Solo eso puede llevarnos a comprender un poco más de esta grandeza infinita, y una eternidad no bastará para entenderlo. Yo hago esta reflexión para mí mismo y en algún momento creo que la he expresado. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, nuestra capacidad de comprensión se elevará, vamos a suponer 1.000.000 de veces para entender las cosas y tener una mayor capacidad. Pues una eternidad en proceso de multiplicación y de comprensión no bastará para entender la grandeza de Dios. Es un Dios ilimitado, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, donde nadie tiene acceso, solo Él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este maravilloso Dios que habitó en la soledad, pues según el puro afecto de su voluntad, como lo hemos visto que Pablo lo expresa, le plació darle principio al principio. Y ya hemos dicho cuál fue el principio de ese principio. Es así como Él sale fuera de sí mismo. ¿Y qué lo llevó a salir fuera de sí mismo? El puro afecto de su voluntad, su amor y su gracia. Su gracia da el privilegio de la existencia a las criaturas y establece, por cierto, el sistema de la gracia, y es por él que concede el privilegio de la existencia a las cosas creadas. Establece, una vez que crea las cosas, el sistema de gobierno que determina cómo hace Dios las cosas según le place a Él y el cómo Él las ordena
y las juzga. Son estos dos sistemas universales, el sistema de la gracia y el sistema de gobierno, que estarán siempre juntos, sin contraponerse, y por la eternidad existirán. Y aquí estamos nosotros, por la gracia de Dios. Ánimo, bendiciones. Agradezco mucho esta breve participación y a quienes también están por ahí colaborando con esto, les felicito por no quedarse atrapados con el encerrón de la pandemia y buscar cualquier recurso para que la palabra siga corriendo y siendo glorificada de muchos. Nuestra honra, respeto y admiración al trabajo que realiza. Gloria a Dios. Gracias al Señor nuestro Dios por su vida, por la vida de nuestro hermano Amador Valenzuela. Es un privilegio verdaderamente tenerlo con nosotros. Es un hombre muy ocupado de muchas actividades, muchas obras, viaja constantemente. Un viaje que yo tengo pendiente con mi esposa para hacer con él a su invitación. No sé en qué número irá de viajes ya a Israel, pero cuando nos invitó hace unos años, ya llevaba 40 viajes a Israel. ¿Sí? No sé si pueda imaginar qué es eso. Ahora, no sé si se pueda imaginar estando en Israel, teniendo la guía, la maestría de este siervo de Dios, hablándonos de cada piedra que encontremos en el camino, en el recorrido de esos lugares santos. O sea, es algo que confío en el Señor lo podamos hacer si estas cosas en la nueva modernidad no cambian y podemos hacer este viaje con el hermano pastor a Tierra Santa y siendo enseñados así, de abulto, en presencia de los lugares. No tiene micrófono, Pastor Amador. Abra su micrófono. Todavía no. Ya. Este año cancelamos, pero creo que el próximo año lo haremos. Los viajes no serán igual. Acabo de tener hace poco una conferencia con equipo de gente, con el presidente de Aviatours, con la doctora, se me escapa el nombre, de Jerusalén, especialista en las cuestiones pues, arqueológicas, históricas, pero estamos para el próximo año, noviembre, si Dios quiere, programados. Pues la verdad sí hemos estado un poco más de 50 ocasiones por allá y seguimos aprendiendo. Y hay descubrimientos arqueológicos siempre nuevos que tienen que gritarlo y la Biblia tenía razón o tiene razón en sus relatos. Y la Biblia tenía razón. Pastor, esta palabra vamos a tener rato para digerirla, el sistema de la gracia, el privilegio de la existencia, es muy amplio, muy profundo y pues qué más quisiéramos, ¿verdad? Que pudiéramos seguir hablando de ello. Este sistema del estudio, del seminario que estamos tomando es muy, como se dice coloquialmente, a ojo de pájaro, ¿sí? Es solo en ese tema, que es uno de los múltiples que usted maneja en el libro, simplemente en un libro, porque tiene varios libros. O sea, de varios libros, en un libro, en un capítulo, en una porción del capítulo, vean lo que salió de ahí, ¿verdad? Y los minutos nunca alcanzarían para ello. Pues nuevamente, Pastor Amador, le doy las gracias. No sé si antes de que se retire, si ya se tiene que retirar, pues lo entiendo, pero no sé si nos quiere acompañar 2 minutos más. Voy a poner el video que me mandó hace un tiempo, por ahí lo hemos de ver. Usted nos dice cuántos son, porque yo he tratado de contar las personas que están ahí y no le atino. ¿Iba a decir algo, Pastor? Digo, ahorita el movimiento ahí son 5 millones de cristianos, de hermanos, tienen un crecimiento exponencial muy fuerte, pero la reunión esa en Guarra, Etiopía, pues no se puede contar, se calcula que pueden ser 700,000 o 1 millón.
etcétera, porque la misma cantidad que se ve ahí casi está por fuera, porque no alcanza. Pues yo quise contarlos, pastor, y pues la última vez me quedé como en Esa 600. carita que está ahí es la de mi hija, la mayor. Sí, la veo. Bien, es breve el tiempo. Ahí va. Esa señora es mi esposa. ¿Decía algo, pastor? La señora que se vio al último ahí filmando es mi esposa. Sí, la que está con la tablet. Por Sí, último, para quienes nos estén escuchando, estando ahí en esa plataforma hace unos 3 años para predicar, apareció una visión y el Señor me dijo, porque pues yo, habiendo llorado algunas veces, Señor, me has traído por muchos lugares, he ido a muchos países, he hecho tu voluntad. ¿Qué de mi México? Y ahí el Señor me dijo, México será la primera Etiopía de América. Entonces sigamos trabajando insistentemente, haciendo cada uno lo que se nos ha encomendado y aceleradamente. Yo por 16 años estuve yendo ahí 2 veces al año y puse mi granito de arena en esa nación. Y hoy quiero hacer lo mismo con nuestro querido México. Entonces, hay que bajar las banderas denominacionales, esas diferencias a veces hasta doctrinales que no son relevantes. Y aún si lo fuesen, nadie, yo recuerdo de las últimas palabras que he recibido del Señor, me dijo, quiero recordarte algo. Y me dijo, tu responsabilidad es compartir mi palabra y hablarla en el marco de la verdad. Pero el que la gente la reciba o no, la entienda o no, o la comprenda en cierta medida, no es tu responsabilidad. Y ya la responsabilidad recae en él y en mí, que tanto yo quiero revelar. Pero tu responsabilidad seguirá siendo amar. Así que, pues, abrazos para todos, bendiciones para todos y ánimo. muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a nuestros... Perdón, Pastor Armando, nos preguntan los participantes, ¿dónde podemos conseguir su libro? Ahí con el hermano Víctor, hay una persona que distribuye en México los libros y él sabe dónde, cómo. Ahí conéctese con él, por favor. Sí, teníamos programado ahorita al final, mi esposa va a darnos la despedida y antes de darnos la despedida va a dar información del libro también, por si alguien lo quiere. Y ya estamos en contacto con su representante del pastor Amador aquí que está en Aguascalientes. Entonces nada más espera en que le podamos decir
el dato de los libros. Pero antes de darle el tiempo a mi esposa, quiero pasar a ir cerrando porque el tiempo se nos acabó. Y nada más déjeme decirle que la participación del pastor Fernando vamos a dejarla para el lunes, y yo también tenía una participación, la dejamos para el lunes. Esto implica quizá recorrer una media semana, o sea, una clase, porque son 2 clases por semana, pero ya lo había anticipado precisamente por esta situación. Yo sabía que en cualquier momento podríamos tener algún invitado muy especial, como es el caso presente, y esto implicaría que quizá en lugar de terminar el 2 de noviembre, terminamos 3 días después, no lo sé. No lo sé. Como quiera que sea, el 3 de noviembre, usted lo sabe, hermano Amador, es un día importante aparentemente solo para Estados Unidos, es el día de las elecciones, pero la verdad creo que tendrá relevancia también para la iglesia, pues particularmente en México. Ya, obvio, en Estados Unidos, no puedo decir del resto del mundo, pero aquí estamos a la vuelta, estamos fronterizos, y las piedras que vuelen allá pues van a caer acá también, y muchas cosas nos van a afectar dependiendo de que si gana o si pierde ese partido republicano en este periodo. Aparentemente es política, aparentemente nada que ver con la iglesia, pero creo que sí hay un trasfondo que nos puede tocar. Así que entonces, hermanos, pues queda pendiente de la parte de nuestro Dios ver un poco más de lo que es su misericordia, ¿sí? Su amor, su justicia, diríamos atributos que van en relación con la respuesta o el primer paso o el paso que nosotros como cristianos damos delante de Él. Él quiere que caminemos rectamente delante de Él, nos dice Génesis 17:1, ¿verdad? Sé perfecto, ¿sí? Entonces, nos falta ver esa parte de esa interrelación de sus hijos, de su creación, con el Creador. ¿Cómo quiere Él que vivamos? ¿Cómo espera que seamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo debemos de vivir para caminar rectamente delante de Él? Nos falta ver esa parte. Precisamente lo que habla el pastor Fernando es también relativo a este punto, ¿sí? Así que creo que quedó bien. Queda bien porque hoy hablamos o escuchamos hablar al pastor Alex de la soberanía y ahora al pastor Amador acerca de la gracia y del privilegio de la existencia. Así que creo que no ha sido del todo fuera, al contrario, se arma. Uno piensa que van a ser así las cosas, pero viene el Señor y acomoda mejor las cosas. Entonces, quedó muy bien acomodado para que el próximo lunes, entonces ya tengamos esta otra parte, todavía dentro del conocimiento de Dios, dentro de la relación de este tema, conociendo a Dios. Ahora lo que nos falta ver es esa interrelación de la creación con el Creador, particularmente de los cristianos, los que hemos seguido a Cristo, Dios mismo, y la relación con Él. Entonces, esa parte nos falta y vamos a recorrer entonces el tema que sigue siendo relativo porque vamos a hablar más particularmente de Cristo, Dios encarnado, es el tema que sigue. Entonces lo vamos a juntar y el lunes quedamos en ello. Quiero darle el tiempo a Miriam, mi esposa, para que ya nos despida. Nos va a dar también una oración y un dato acerca de este interesante libro que, pues, como todo lo que habíamos dicho, lo que es material sí está a la venta, pero es opcional. Lo que es palabra, eso no está a la venta, eso es una gracia y damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así que la palabra la recibimos de gracia la compartimos, ahí no se cobra. Pero ya lo que es material, pues la palabra lo dice, material, y eso pues sí tiene un costo. Así que adelante, Miri, por favor. Gracias a Dios por este estudio
por este tiempo en el que nos ha permitido alimentarnos más de su palabra. Muchas gracias al pastor Alex Corzo por su presencia en este lugar, a nuestro pastor Amador Valenzuela, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, sí, aquí tengo el libro, Todo acerca de Dios. Como lo dijo el pastor, nosotros estamos encargados de la distribución de este libro y él tiene un valor de 230 pesos aquí en México. Pueden hacer sus pedidos a través del correo electrónico o a través del WhatsApp, las unidades que necesiten con mucho gusto. Y pues bueno, es un libro en donde ciertamente nos habla acerca de los atributos de Dios, de la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, fidelidad, bondad, paciencia, amor. Y cada capítulo, cada atributo que tiene en este contenido ocupa un capítulo. Entonces está muy lindo, sirve como devocional y pues para aprender más acerca de Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a despedirnos. Déjame un pedacito. Perdón, tengo algo más. Mire, de este libro hemos extraído para el manual bíblico histórico virtual, nos dio permiso el pastor de extraer algunos de los capítulos. No está el capítulo completo, lo metimos ahí dentro de los que tienen, y varios de ustedes ya tienen ese manual virtual en disco. Ahí viene incluido un resumen de varios de los capítulos. Bueno, pero también les he hablado de que vamos a hacer un manual. Hoy lo cerramos este manual y mañana se manda, nos han mandado los correos, repito, se va a enviar el manual de las dos clases y en ese manual van a ir incluidos algunos textos del resumen de algunos de los atributos. Son muchos atributos, entonces no podemos ponerlos todos porque sería muy extenso. Pero sí vamos a poner algunos de los atributos en ese manual. Vamos a poner la tabla esta en imagen, en JPG, y vamos a poner 2 PowerPoint. Me faltó pasar hoy uno, que lo pasaremos el lunes. Ese lo lleva incluido. Bueno, acabo de caer en cuenta en algo. No lo voy a enviar mañana, porque tenemos que incluir la clase del lunes, porque el lunes es el complemento de este tema. El lunes nos falta el pastor Fernando y algo que yo también voy a aportar, y ¿cómo se llama este? El PowerPoint, el segundo PowerPoint, que debe de ir incluido también. Así que voy a esperar hasta la clase del lunes para terminar este manual y entonces ya el martes, ahora sí, mandarlo, pero con el total de 3 clases. El costo es el mismo, son 60 pesos, aunque tenga 3 clases, eso no importa. Habíamos dicho que por clase son 30 pesos, sería 90, pero no, vamos a dejarlo igual, 60 pesos el manual y los demás materiales que ya estaba previsto que se iban a incluir. La única diferencia es que en lugar de hacerlo en 2 semanas, en 2 clases, lo vamos a hacer en 3 clases. Nada más. Muchas gracias. Yo de mi parte también me despido a nombre del pastor que tú estuvo compartiendo, Amador Valenzuela. Muchas gracias. A nombre del pastor Alex Corzo. Muchas gracias a todos, hermano Benjamín de la Cruz, que anda por ahí. Muchas gracias. Dios les bendiga. A todos mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Particularmente un agradecimiento a nuestro hermano Rodrigo, que ha sido muy, muy, muy valiosa su ayuda. Y a mi esposa Miriam, que les mando un saludo a las colombianas, pero ahorita se lo va a dar ella misma como colombiana.